bienvenidos al GOAT Sport Podcast. Ya varias ediciones estamos aquí. Vamos a hablar ya un poquito más relacionado al mundo del béisbol. Ya el trade delay. Hoy, 31 de julio, se va el meme, se va el mes. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso y también sobre el béisbol profesional venezolano. Estoy con Anderson Torres, Andrés Hernández por aquí, para hablar sobre un poco sobre este mercado del cambio de las grandes ligas. Anderson, que está que arde. Cuando estamos grabando este podcast, ya estamos a escasos minutos del cierre de este mercado. Carlos Correa a los Astros, Eugenio Suárez a Seattle, en fin, muchísimos cambios que han sucedido en estos momentos en las grandes ligas. ¿Cómo está todo, Anderson? Muy buenas tardes, Andrés, y a toda la afición del deporte en Venezuela y en el mundo entero. Es un placer de verdad acompañarte nuevamente en tu programa. Y sí, bien lo dices, ya la fecha límite de cambio de las grandes ligas ya está por terminar. A las 6 de la tarde el día de hoy finaliza, ¿no?, lo que es el cierre del tema de los cambios y los cambios en grandes ligas. Creo que hay que destacar, sin duda alguna, el regreso de Eugenio Suárez a los Marineros de Seattle. De hecho, muchos de los jugadores han celebrado su regreso. Fue el bateador más cotizado, ¿no?, dentro del mercado de cambios en los últimos días. Muchos decían que iban a los Yankees, otros decían que iban a los Chicago Cubs, pero finalmente lo toma el equipo de los Marineros de Seattle, que están ahí batallando el comodín. Sí, y sobre todo que Eugenio Suárez regresa al equipo Marinero de Seattle y se convierte en el pelotero, digamos, con más honrones, digamos, en ser cambiado en la historia de las grandes ligas en el mercado de transacciones y cambios, que ya es el último día del mes de julio, a las 6 de la tarde, a última hora, 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y son cosas que quizá uno podía prever ante la mala temporada que han tenido los D-backs de Arizona. Se despidieron de Josh Naylor, se han despedido de varios peloteros de vital importancia en este equipo que quizás dejaron mucho de ver. No es fácil competir en el oeste de la Liga Nacional con los Padres de San Diego, con los Dodgers de Los Ángeles. Incluso los Dodgers de Los Ángeles están viviendo el peor momento de 2 temporadas para acá y todavía son los líderes de la división del oeste de la Liga Nacional gracias al gran colchón de victorias que le dejó digamos, esta primera mitad, ya inicio de la segunda, llevamos 2 semanas, si no me equivoco. Pero cuéntame algo, ¿cómo analizamos este cambio obviamente, de Eugenio Suárez al equipo de los Marineros de Seattle? Ya tú bien lo decías en tus palabras, ¿no?, en tu introducción. Creo que Arizona no le quedó otra que ser vendedor en esta ocasión, en esta etapa de los cambios. Saben que no tienen posibilidades, ¿no?, de conseguir al menos un cupo en el wild card, porque la tienen muy difícil. Equipos como San Francisco, San Diego, los Dodgers de Los Ángeles son los que dominan esta división de la Liga Nacional, tomando en cuenta que los Rockies de Colorado han sido el peor equipo de la temporada. El equipo de Seattle tiene una buena nómina, tiene buenos bateadores, y con la llegada de Eugenio Suárez, que es una grúa en los últimos meses en las grandes ligas, creo que es una adquisición importantísima para ellos para pelear ese comodín de la Liga Americana. Cuando uno ve la alineación a Cal Riley, Julio Rodríguez, Josh Naylor, Eugenio Suárez, Randy Arozarena, son 5 hombres que te pueden dar palo al pitcher que obviamente está haciendo su trabajo. Y uno se coloca a ver, son tan sólidos los Astros de Houston para poder, aguantar la embestida que vienen a tener los Marineros de Seattle. Creo. A eso hay que sumarle que el picheo funcione en Seattle, ¿no? No solamente todo es bateo, los Astros han venido de menos a más en la temporada, están teniendo buenos resultados en las últimas semanas, y esa batalla por el comodín de la Liga Americana, Andrés, está muy reñido. Ahí cualquiera no puede pestañear porque te pasan por encima. Seattle en estos momentos está muy cerca, está de los indios de Cleveland, muy cerca también los propios locales de Kansas City. O sea, ellos se refuerzan ofensivamente hablando, porque saben que ese es su principal arma en el ataque, ¿no?, para los Marineros de Seattle, y ahora tienen que tener la mayor cantidad de victorias en casa, asegurar las series en casa para poder tener posibilidades de alcanzar a Houston o mantenerse en los puestos de comodín como lo está en estos momentos. Que hay que recordar que está Yankees, está Boston, está Seattle y está Texas.
metidos en los puestos de wild card. Claro, no podemos dejar equipos menospreciarlos, por así decirlo, porque uno dice, no, ya los Yankees no tienen nada que buscar, pero los Yankees acaban de reforzar con un relevista, se reforzaron con Ryan McMahon. No eran las expectativas quizás de la fanaticada, pero quizás sí eran las expectativas reales de la gerencia. La gerencia de los Yankees de Nueva York quizás no iban a pensar, bueno, vamos a dar 3 peloteros de nuestras granjas, en este caso a Arizona, para traer a Eugenio Suárez, para quizás perderlo obviamente en el off-season. Recordemos que en el 2026 pueden haber temas ahí contractuales con los jugadores, con la asociación de peloteros, y quizás todo se pueda parar en las grandes ligas. Fue una apuesta bien arriesgada de los Marineros de Seattle, que quizás los Yankees de Nueva York, pensando en la inteligencia de esta histórica franquicia, obviamente no quisieron arriesgar con el venezolano. Pero lo cierto es que Claro, hay que, Andrés, muchos pensaban que Eugenio podría parar en los Yankees de Nueva York por la elección de Aaron Judge. Todo el mundo pensaba, wow, se lesiona Aaron Judge, necesitamos un bate de poder. ¿Quién es el bate de poder que esté en el mercado disponible? Sin duda alguna que es el venezolano Eugenio Suárez. Pero decidieron asegurar la defensa en tercera base porque era un hueco que tenían los Yankees allí defensivamente hablando. Agarran a McMahon encaja muy bien en el equipo de los Yankees, y además la recuperación de Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton, que ya comenzó a producir con el bate, ya con 2 cuadrangulares. Sí, Giancarlo Stanton, que es el líder en estos momentos en jonrones, un pelotero activo en las grandes ligas, sobre los 400 jonrones, cercano de los 500, y eso no es tarea fácil, no es cosa fácil. Mira, Bolibomba en sus 2 años con los Marineros de Seattle, el 2022 y temporada 2023, 53 jonrones, 183 carreras empujadas, 234 de averaje, y quizás no era el pick, como decimos hoy en día en el deporte moderno, ¿no? Quizás no era el mejor rendimiento en su momento, pero el Eugenio Suárez, de 35 años, yendo a un estadio donde sabe jugar, donde puede demostrar lo que vale, yo creo que, digamos, va a ayudar bastante. Pero hablando, obviamente, del impacto de los Marineros con la contratación de Eugenio Suárez, ¿cómo quedan los equipos en la carrera para el playoff, Henderson? Disculpa, no te escuché la última parte. ¿Cómo quedan los equipos en la carrera para los playoffs? Los equipos que se han reforzado en las grandes ligas. Bueno, los equipos que se reforzaron en grandes ligas, por ejemplo, Toronto, que tomó a Shane Bieber, fue otro de los equipos, Andrés, que tomó el riesgo, ¿no?, de completar a Shane Bieber, que viene una lesión de Tommy John. Además, que le ha costado recuperarse en los últimos meses, ha estado en AA, hasta en clase A fuerte de los Guardianes de Cleveland. Este jugador no le ha ido bien. Obviamente se está recuperando de esta lesión, y Toronto, que es uno de los equipos más encendidos de las grandes ligas, es uno de los equipos que ha pisado fuerte y ha sido una de las sorpresas positivas durante la temporada, dan ese golpe en la mesa, ¿no? Contratar a un Cy Young como lo es Shane Bieber, que posiblemente tenga la posibilidad de que se incorpore a finales de este mes, el mes que viene, ahorita en agosto. Es importantísimo, ¿no?, tenerlo allí dentro de su staff de abridores, tomando en cuenta la experiencia. También se reforzaron equipos como los Phillies de Filadelfia, que también están batallando dentro de la clasificación. O sea, sabemos que los Mets son los que están dominando la división de la Liga Nacional, pero los Phillies reforzándose, sobre todo en ese staff de lanzadores relevistas, tomando en cuenta la baja por doping por parte del venezolano Mijares. Alvarado. El equipo de Filadelfia pensó inteligentemente, vamos a reforzar el staff de relevistas para poder seguir batallando en esta división, que la tienen difícil con los Mets, que también se reforzaron. Mire, y los Mets de Nueva York se despidieron, no lo quiero utilizar en el mal término, en la mala jerga, del venezolano José Butó, que en teoría era el muchacho mimado de la granja de los Mets de Nueva York, y bueno, lo cambiaron al equipo de los Gigantes de San Francisco. En estos momentos, 31 de julio, el wild card de la Liga Americana está liderado por los Yankees de Nueva York con 59 victorias y 49 derrotas. Le siguen los Medias Rojas de Boston con 59 y 51, los Marineros de Seattle con 57 y 52, y los Rangers de Texas con el mismo récord. Yo creo que ahí va a estar la diferencia. Que creo que el equipo de Marineros de Seattle fue el conjunto que mejor se reforzó, obviamente, de cara a este wildcard, y yo creo que todavía pueden buscar
ese liderato de la división del oeste de la Liga Americana, porque los Astros de Houston tienen 62 victorias, pero se le han ido lesionando un poco, digamos, esos jugadores de vital importancia en los Astros. Cuéntame un poco sobre tu percepción, ¿de qué equipo se reforzó mejor en esto, digamos, trade delay? Creo que los Mets también se reforzaron bastante bien en la llegada de Cedric Mullins. Aprovecharon que los Orioles también están de vendedores y ofreciendo gangas en el mercado, tomando en cuenta que no tienen ningún tipo de oportunidades dentro de la clasificación. Y los Astros de Houston, los Astros le agregan a Carlos Correa, que regresa nuevamente a su equipo. Creo que con la ofensiva que tienen los Astros, la experiencia sobre todo que tienen en su line-up, es uno de los equipos que también mejor se reforzó dentro de esta fecha de cambios. No, y recuerda que hace días también Gregory Soto llegó desde, si no me equivoco, de los Orioles de Baltimore al equipo de los Mets de Nueva York. Han llegado 4 peloteros, que quizás Carlos Mendoza lo estaba necesitando, y yo creo que le hace falta un poquito de bateo. Aunque uno no dice, oh, tiene a Juan Soto, tiene a Pete Alonso, tiene a Francisco Lindor, pero creo que todavía le hace falta un poquito de bateo a este equipo, que puedan ajustar el trabajo de Francisco Álvarez para que pueda, obviamente, demostrar lo que vale. Francisco Álvarez fue enviado a ligas menores, había nacido un niño, bebé, en fin, quizás la cabeza de Francisco Álvarez no estaba en ese momento cuando fue bajado a la AAA, donde él respondió de gran manera, pero bueno, ahí están los Mets de Nueva York en el béisbol de las grandes ligas, pero vamos rapidito. Tyler Rogers, y se reforzaron con Tyler Rogers y Ryan Hensley. Sí, o sea, sí. Fueron se ha reforzado muy bien el equipo de los Mets de Nueva York. Y por ejemplo, hay críticas quizás de ignorancia o mal infundada. ¿Por qué Carlos Mendoza ha dejado ir al venezolano José Butó en el tema de mercado? Esto es un tema que obviamente quizás hasta el manager no tiene nada que ver, y es simplemente la gerencia deportiva que tiene que hacer los movimientos respectivos para poder ir a un mejor lugar. Y por cierto, hablando de gerencias, vamos rapidito y ya para finalizar este breve espacio del podcast del Trading Lane, un poquito hablando del béisbol profesional venezolano. Fíjate que el tema del béisbol profesional venezolano ha estado candente en las últimas horas, sobre todo los Tiburones de La Guaira, equipo con el que trabajas, Águilas del Zulia, quizás han sido los equipos más polémicos, en el buen sentido de la palabra, en cuanto a cambios. Cuéntame un poco sobre los Tiburones de La Guaira, Henderson. Bueno, recientemente, Andrés, Tiburones anunció su nuevo staff para la temporada 2025-2026, donde vemos rostros conocidos de la transición, como es el caso de Gregor Blanco, Alex Cabrera, Francisco Rodríguez, Eiri Adrianza. Creo que Gregorio Petit va a tener un staff, sobre todo guairista, desde hace muchos años y de mucha experiencia en el fútbol. Y eso puede ser un punto positivo para esta nueva cara de Tiburones en la temporada 2025-2026. Cambios que realizaron, un cambio que no le gustó mucho a la afición de La Guaira, como es el caso de Wilson García y de William Cacique, a los Bravos de Margarita por José Barroso, ¿no? Barrosa. Y bueno, así es este negocio, ¿no? Muchos pensaban que Wilson era uno de los intocables del equipo. Wilson ahora tendrá nueva camiseta para la temporada 2025-2026. Fue un jugador que ayudó muchísimo a los Tiburones en las últimas campañas, sobre todo en ese título que consiguieron acá en Venezuela. Y la gerencia apuesta por el jugador de los D-backs de Arizona, en Grandes Ligas, joven, jugador que todavía no ha debutado en nuestra liga, pero que ya tenía conversaciones adelantadas con el gerente deportivo Fernando Veracierto, y que tiene intención de jugar para la venidera campaña. Yo lo decía, si contrataron si hicieron ese cambio porque este jugador venía a participar en Venezuela. Sí, no, una gerencia no se puede desprender del lujo de tener un pelotero del día a día como Wilson García, que es el pelotero que va a estar desde los primeros días de octubre en las prácticas allá en La Guaira, en Caracas, donde vayan a practicar el equipo salado, para traer sus peloteros que ha estado en el sub y baja de Grandes Ligas, ligas menores,
y que obviamente cuando tú dices, no, un Grandes Ligas está sobre el nivel de cualquier tipo de pelotero que juegue en México, que juegue en la Liga Mayor, con el respeto que se merece cada uno de los jugadores que están disputando nuestro querido pasatiempo, del béisbol profesional venezolano. Sí, Jorge Barroso. Pertenece a la organización, por cierto, de los Divas de Arizona. Vamos a ver, tras la salida y la movida de Mata en esa organización, puede haber un poquito más de acción en el béisbol profesional venezolano. Por su parte, Águilas del Zulia, otro equipo que ha realizado distintos cambios. Creo que ha sido el equipo que más se ha movido en este mercado, obviamente, mercado muerto, en la temporada muerta del béisbol profesional venezolano. Bueno, ratificaron a Lixon Nava, no había nada que hacer allí. Lixon Nava tenía un contrato, o tiene un contrato de 2 temporadas, este será su segundo año. La temporada pasada llegó al equipo al playoff. Y bueno, hay unas incorporaciones nuevas ahí en el equipo zuliano con Néstor Smith, que va a estar allí como un asistente al coach de bateo, y va a estar Carlos Maldonado, el histórico receptor zuliano que militó en los Leones del Caracas, en los Navegantes del Magallanes y también en las Águilas del Zulia. Van a estar ahí un poquito reforzando al conjunto aguilucho. Cabe destacar que la gente estaba preguntando qué pasó con Albert Martínez. Bueno, lo cambiaron por Johnny Chirinos, lanzador con experiencia en Grandes Ligas, lanzando en el béisbol coreano, y yo creo que desprenderte de un bateador probado por un lanzador que haya estado en Grandes Ligas, para mí es un negocio muy bueno. En Venezuela hay más bateadores que lanzadores, y eso es donde la gente a veces tiene que desprenderse de ese sentimiento de señalar errores o cosas positivas, pienso yo, Henderson. Sí, son decisiones que toman las oficinas de los equipos, basado también en las estadísticas, ¿no? En nuestra liga de hace muchas temporadas ha dominado el bateo contundentemente. Sabemos que nuestra liga de invierno, nuestra liga de verano no son ligas de picheo, precisamente. Y los equipos siempre se refuerzan en la parte más sólida, que es la ofensiva. Y son decisiones que toman los equipos y hay que respetarlas. Muchas veces los fanáticos quieren que un jugador se quede allí eternamente y se retire con su equipo, ¿no? Pero esto lo sabemos que es un negocio. Volvemos al caso de Wilson García, que muchos ni les pasaba por la mente que Wilson García iba a ser una ficha de cambio para esta campaña, y precisamente de un momento a otro lo cambian por un Big Leaguer. Sí, el tema de Barrosa va a estar bastante interesante. Ojalá que pueda venir el béisbol venezolano. Ojalá que también podamos ver a Johnny Chirino lanzando en el Vía Aparicio en los distintos escenarios del béisbol venezolano. Y ahí un agregado, el adobo que condimenta este caldo de cultivo, es que viene el Clásico Mundial de Béisbol y vamos a ver más figuras, obviamente, del sistema de Grandes Ligas, pese a todos los problemas con el tema migratorio que existe en Venezuela, que bueno, ya ustedes saben, usted lo puede investigar por otro lado. Y son cosas que la gente tiene que comprender también, que yo soy el gerente de los Petroleros de Cabima y Henderson el gerente del Pampero. Él lo va a buscar jorobarme a mí, yo lo voy a buscar jorobar a él. No, yo voy a reforzar mi equipo según lo que crea que necesite, y obviamente el otro equipo va a necesitar también, obviamente, piezas para reforzarse aquí. Y hay que destacarlo y hay que explicar a la gente que aquí no se hacen cambios para mortificar al otro equipo, sino para reforzarte. Porque ¿qué haces tú? Dañando al otro equipo, si donde tú tienes que mejorar es el tuyo, evidentemente. Y más cuando tienes una deuda con la afición, ¿no? Hablando de las Águilas del Zulia, uno de los equipos que pensábamos que iba a ser uno de los más sólidos en el round robin de la campaña anterior, se quitaron las Águilas. Un picheo que fue de más a menos durante la temporada y que llegó sin gasolina en el round robin, y además que sus bates principales, más allá de que tenían a Chaparro, que comandaba la ofensiva de las Águilas del Zulia, es un equipo que dejó... Que se desinfló al final. Se desinfló al final, y era uno de los favoritos claros cuando llegamos a enero. No, y la gente dice, no, que Águila se desmanteló, pero ya va. No pueden jugar 15 peloteros en juego, 17 peloteros en juego. Para eso están los jugadores. Cuando decían, no, que hay que mover la banca, pero la están moviendo, están haciendo lo que usted quiere que hagan. Pero simplemente el gerente no tiene que convencer al fanático, no, porque el gerente en teoría sabe más de pelota que un fanático, con todo el respeto que se merece, ¿no? Y yo creo que a veces hay que educar, sobre todo en el tema de redes sociales, a los fanáticos, porque no creo que un equipo haga cambios para perder, Henderson. Bueno, si hablamos de fanáticos, yo creo que los de la Guaira te pueden dar una cátedra. No, y yo creo que están ahí porque han sido, yo creo que
son las fanaticadas más alegres, evidentemente, del béisbol venezolano, y sentimentalmente yo creo que son las fanaticadas más fuertes y con más arraigo, obviamente, de como que de regionalismo, porque no sabemos que, bueno, Magallanes es un equipo nacional, Leones del Caracas, pero yo creo que los Tiburones, La Guaira y las Águilas del Zulia históricamente han compartido historia también ambos conjuntos. Bueno, Henderson, gracias por este podcast express aquí en GOAT Sports. Gracias por aceptar la invitación y esperemos escucharnos y ver nuestra parte. Por cierto, vamos a tener a un atleta de la Selección Nacional de Baloncesto. Estamos confirmando el segundo para hablar de esa gira de China que fue bastante interesante para nuestro baloncesto. Gracias, Henderson. Sí, gracias por la oportunidad, Andrés, gracias por la invitación a tu programa. Y sería interesante, ¿no?, conversar con un par de jugadores de la Selección Nacional de Venezuela que recientemente tuvieron parte amistosos en China. Esto es para carburar y viendo piezas, viendo qué se puede agregar, qué no se puede agregar para lo que será la AmeriCup en Managua en los próximos días, porque esto está cerquita. Ya en cualquier momento te vamos a ver allí metido en el poliedrito sacando entrevistas y bueno, quizá también tengamos esas entrevistas de material de apoyo en nuestros episodios. Gracias, Henderson. Muchísimas gracias y bueno, un saludo a toda la afición del fútbol, del deporte en Venezuela y en general.